Estamos de regreso aquí en la Agenda D con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno, con la compañía hoy de Armando. Y bueno, para hablar del primer tema, tenemos en la línea ya a Carlos Ramírez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues el tema sigue siendo el de los efectos políticos de este asunto del asesinato del periodista Javier Vélez hace 10 días, y 10 días después de ocurrido, la PGR apenas tiene un dictamen de cómo sería, cómo habría sido. No hay línea de investigación, no hay señalamiento de posibles responsables, no hay un expediente abierto inclusive a los propios periodistas, si quieren, pudiera ser sinaloenses que están interesados en lo que está ocurriendo por ahí. En cambio hay movimientos políticos, justificaciones políticas. El día de ayer, antier y ayer, varios periódicos publicaron un desplegado, ya basta. Los medios de comunicación dicen ya basta de violencia, basta de asesinatos. No está mal que se unan, no está mal que participen, pero pues sería, por así decirlo, la segunda vez que lo hacen, y por cierto de manera ineficaz. Hace varios años, en el 2005, no, en el 2007, los periodistas se reunieron y crearon un acuerdo para la cobertura de la violencia, acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Allí los editores, toda una élite de periodistas, dijeron que ya era suficiente con los periodistas asesinados, y entonces proponen una serie de medidas que tienen que ver con lo que no se cumplió, porque hablaban de mejorar la calidad informativa. Inclusive tienen por ahí, estoy buscando aquí la parte correspondiente, los dueños y editores de periódicos en este acuerdo señalaban el compromiso de proteger a los periodistas. Dice, cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas o coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas. Digamos, era lo más elemental que se podría hacer, pero no era lo que se necesitaba. La protección de los periodistas que debe corresponder a la sociedad, que debe ayudarlos, al Estado, que tiene la facultad y la obligación de proteger a sus ciudadanos, entre los periodistas, y sobre todo a los dueños y editores de los periódicos impresos, que eran los que más habían sido agredidos. Pero aquí no se ve que los editores se hayan comprometido, por ejemplo, a mejorar salarios, a crear seguros de vida para los periodistas que cubren sucesos extraordinarios en materia de violencia. No había ningún seguro o garantía de que la familia, los hijos de los periodistas asesinados, pudieran tener acceso a cierto tipo de beneficios educativos y salariales. No se comprometen a nada. En todo caso, lo que hay que señalar es la valentía y a veces la falta de preocupación de los propios periodistas, que siguieron documentando la información sobre crimen organizado, poniendo en riesgo sus vidas. Hay ya algunas reclamaciones de periodistas de Sinaloa que le reclaman a la sociedad, que le reclaman a los editores de los medios y que le reclaman inclusive al propio Estado, de que no hay un protocolo de protección a posteriori. Es decir, que todo periodista que haya fallecido en el cumplimiento de su deber tiene derecho a un seguro de vida especial y a una beca especial. Nadie se ha preocupado por eso. Todos los periodistas que han sido asesinados han dejado a sus familias en condiciones no tan digamos, protegidos como para, de alguna manera, garantizar que los otros que retoman la estafeta para seguir trabajando esta información pudieran de alguna manera tener ciertas garantías. Es la valentía personal frente a una estructura organizacional del crimen y de la delincuencia que está sustituyendo al Estado. Se requiere mucha valentía para que en el centro de las calles de la Sinaloa, de Culiacán, la capital de Sinaloa,
hayan dos sicarios detenidos a un periodista muy conocido, muy famoso, con el riesgo que implicaba agredirlo en función de que la respuesta judicial del Estado tendría que ser mayor y lo hubieran asesinado con más de 15 disparos, como señala la reconstrucción de la muerte que hizo la PGR. Pero el asunto va más allá. Hoy dicen los dueños de periódicos y de medios, ya basta. Bueno, ya basta como demanda, pero ¿qué aportan? ¿Qué van a aportar para mejorar las condiciones de vida de los periodistas? Ya habíamos entrevistado a un investigador que había señalado en uno de sus ensayos en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de que los periodistas están mal pagados, carecen de garantías en cuanto tengan siquiera una situación laboral estable, no tienen beneficios ni del seguro social, pero siguen trabajando quizá por el amor al oficio, que es de destacar. Entonces, desplegados como eso, hoy lo vuelven a repetir algunos medios, ya se están sumando otros, es un ya basta al Estado, pero creo que también los medios de comunicación, los trabajadores de los medios de comunicación, debemos decirles a los dueños, ya basta también de que estén diciendo ya basta al Estado y no se generen las condiciones de seguridad, salud, protección, seguros y capacitación para que los periodistas puedan seguir cumpliendo con su trabajo. Entonces, yo creo que ese es el fondo, desplegado ya basta de ayer y antier, tiene que ser un poco cruzado con el acuerdo para que tiene que ver básicamente con cuestiones de cobertura informativa. Fue en el 2011, aquí tengo ya el texto íntegro, fue del 2011 y que tenía que ver con quizá la medida más audaz fue la de quitar los nombres de los reporteros, pero el medio y el dueño tendría que aparecer. Pero no había una profesionalización, una capacitación, ni siquiera cursos de capacitación sobre seguridad. Los periodistas estadounidenses, sobre todo que van a zonas de guerra en el Medio Oriente, llevan ya cursos de capacitación y cierto tipo de instrumental, el chaleco antibalas, casco, ya saben en qué zonas, en qué circunstancias no deben de informar porque pueden ser secuestrados y aún así muchos de ellos han sido secuestrados. Entonces, este desplegado, bueno, viene a cumplir quizá un cargo de conciencia de los editores, las fórmulas propuestas por el presidente el miércoles después del asesinato, diciendo vamos a aumentar la protección y la cobertura para terminar con la impunidad. No se ha visto ningún caso resuelto y el caso de Javier Vélez ni siquiera se ha informado en qué situación está. Ya tendremos al rato una entrevista con Ricardo Ravelo que dice, bueno, es una utopía presidencial, digamos, comprometerse a lo que no se va a cumplir, pero claro, todos estos acuerdos desplegados y decisiones lo único que buscan es tranquilizar la conciencia de los protagonistas que saben que el problema es mucho mayor y que se requiere de una política de Estado para desmantelar a las estructuras criminales que están dentro del Estado, porque la impunidad en cuanto a la persecución de delitos de periodistas asesinados está relacionada con la complicidad. No persiguen porque hay una complicidad de estructuras policíacas y de seguridad. Entonces, eso es lo que hay que discutir y eso es en lo que hay que seguir insistiendo, Roberto. Así es, Carlos. Fíjate que es un diálogo de sordos, porque resulta que este lunes pasado, hubo la primera reunión en Gobernación a puerta cerrada, de lo que prácticamente ninguno nos enteramos, una reunión entre el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con los secretarios generales los secretarios de gobierno, de los gobiernos de los estados. El encuentro se dividió en dos partes. Recibió a 17 secretarios en la mañana y al resto de los secretarios en la tarde. Estuvieron él y el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, justamente hablando para llegar a echar a andar los mecanismos que el miércoles anterior había propuesto el presidente de la República. Pero de esto, Carlos, seguimos ausentes los periodistas. O sea, no se invitó a ninguna organización, a ningún periodista, a nadie. Entonces, pues
mientras ellos caminan por una callejón, nosotros caminamos por otra avenida. Entonces, digo, nosotros los periodistas, entonces no nos enteramos qué es lo que están haciendo unos y lo que reclaman otros. Y este basta de ayer, pues hasta ahorita no hay ninguna respuesta de la autoridad, no salió nadie a decir, hombre, vamos a ver, vamos a hacer otro encuentro, o vamos a reunirnos con fulanos o sultanos. Nadie, como tú bien dices, Carlos. Sí, ese es el problema fundamental. Todos descargan cargos de conciencia, culpas de conciencia con una expresión pública hasta el próximo asesinato. Así es. Hay que recordar, por ejemplo, estaba yo revisando materiales de crímenes y política. En 94 asesinaron a Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo y el sistema cargos de conciencia, golpes de pecho, diciendo esto ya vamos a evitar que ocurra, y en septiembre asesinaron a José Francisco Ruiz Maciá. Entonces no hay pues políticas públicas de Estado de largo plazo estructurales. Aquí lamentablemente, como están las cosas, no tardarán en venir ya amenazas, no solamente del crimen organizado. Una de las revelaciones de la organización Artículo 19 es que el 50% de las amenazas de agresiones contra periodistas es de funcionarios. Y al rato vamos a tener, creo que después de un corte, la entrevista con el periodista poblano Mario Alberto Mejía, que acaba de ser amenazado de muerte por un líder tianguista, y la estructura en Puebla y la estructura de Puebla es incapaz de protegerlo. Entonces acaba de pasar, acaba de ahogarse un niño otra vez en el pozo de la impunidad criminal, otro periodista, y ya sin todo como si estuviera igual. Lamentablemente no hay por parte de la sociedad mecanismos de estar exigiéndole al gobierno y al Estado, y bueno, eso es parte pues de la descomposición del Estado, y por eso es que estamos considerando el mexicano como un Estado fallido. Cuando no puede cubrir el Estado, no puede proteger el Estado a sus ciudadanos, es que es un Estado que no está funcionando, que está fallando. Y mientras estaba aquí la reunión que te platico de los secretarios de gobierno, el procurador y el subsecretario, en Sinaloa estaban amenazando a Juan Manuel Partida Vélez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, quien lo único que ha hecho pues es ir con la autoridad para darle seguimiento al asesinato de Javier Valdés. Entonces ya recibió una llamada y le dijeron, el que sigue eres tú, ¿eh? Entonces bueno, dices, oye, pues estamos metidos en esta dinámica, Carlos. Y estamos escalando, digamos, ya hay consideraciones que este tipo de amenazas y de acciones criminales, por la forma en que se expresa, es una forma de terrorismo. Así es. Estamos pidiendo una invasión de la soberanía del Estado por grupos criminales, que antes se daba de un Estado a otro, ahora es de un grupo a otro dentro del Estado, y estamos viendo un terrorismo dentro del país, y el Estado sigue sin atender esos mensajes de una descomposición total. Es decir, lo que está ocurriendo con los periodistas, tanto los asesinatos como las amenazas, son actos de terrorismo y así deben ser asumidos. Así es, Carlos. Bueno, pues ahí queda ahí queda, y nos veremos mañana por ahí. Gracias, Roberto. Hecho, Carlos, buena suerte. Y bueno, mientras nosotros vamos a un corte.